Hola, Hola amigos, ¿qué ¿cómo tal? están? Iniciamos la segunda semana de lives, de Ujú. entrevistas online, pero vamos a ver si todo está ok. Creo que sí, ¿ah? Si no, ya empiezan Me parece que sí a funcionó. registrarse entre comillas. Bueno, hoy día vamos a entrevistar a Melina León. Sí. Vamos a esperar antes de hacerle una gran introducción a que entre para que ella nos pueda contar un poco más y un poco mejor sobre quién es su carrera y todo lo que viene hacia adelante, ¿no? Ujú. Proyectos futuros. Bueno, esta semana que empieza hoy día de entrevistas vamos a tener a todas invitadas mujeres, mujeres del cine, mujeres que vuelven del cine posible. Estamos muy felices de empezar con Melina León. Ella es la primera cineasta mujer peruana en haber participado de la quincena de realizadores del Festival de Cannes. Y bueno, mañana entrevistamos a Natasha Breyer. Natasha Breyer es una súper directora de fotografía. Ella ha trabajado, por ejemplo, en la última película de Alma Harel que se llama Honey Boy con Shia LaBeouf. Ha trabajado, hizo la fotografía de The Neon Demon. No sé si vieron la película de Nicolas Winding Refn, The Neon Demon, que es con Elle Fanning, que es buenísima. Es increíble, la fotografía en esa película es de lo más chévere, así que estamos súper felices de poder conversar con ella. Y además ella hizo la fotografía de La Teta Asustada y de Lóxero, que es un corto de Claudia Llosa también, así que es amiga de Claudia Llosa. Luego vamos a entrevistar a Ani Alba, directora peruana también. Ella dirigió No me digas solterona 1 y 2. Así que vamos a hablar cómo es más o menos el cine un poco más comercial, porque también existe, también es importante y no es necesariamente sinónimo de algo inferior. Eh, por más de que mucha gente puede pensar eso. El jueves entrevistamos a... Bueno, lunes, martes, miércoles, jueves. Liliana Trujillo. Sí. Liliana Trujillo, bueno, que es una gran actriz, ya me imagino que muchas personas la conocen. Los que no la conocen, para que se hagan una idea, es la protagonista Rosa Chumbe. Liliana Trujillo es lo que yo llamaría una gran actriz, o Una de las sea, grandes actrices peruanas. sí, de las mejores actrices peruanas de los últimos tiempos, así que también un súper honor. Y el viernes acabamos Con Pinky. con Pinky Enid, con Pinky Campos. Bueno, ella es una súper productora. Mucha gente la debe conocer. Pinky ha hecho Retablo, me parece que ha trabajado en Netflix, así que Pinky es una de las productoras peruanas más importantes. Y nos va pues a enseñar sobre el mundo de la producción, que es, si no lo más importante para que exista el cine, una de las cosas más importantes y menos claras o oscuras Así es. para los que no trabajamos en el medio, ¿no? Uno también de los objetivos de estas transmisiones en vivo es que podamos conocer no solamente a los directores y a los actores que digamos son las caras principales de las películas, sino también a los trabajos un poco más como detrás de escenas, ¿no? Como De director de bambalinas. fotografía, editores, guionistas, ¿no? Bueno, yo sé que ustedes saben, ¿no? Que el cine es un todo, es algo bien holístico y que es el resultado del trabajo de muchísimas personas. Entonces lo que intentamos hacer es llamar un poco de cada lado, ¿no? O sea, directores, actores, guionistas, editores, directores de fotografía, sonidistas. Próximamente entrevistaremos a compositores, así que estamos intentando de alguna forma durante estos momentos de cuarentena tener esta oportunidad de... ¿Ya está? No sé, Ah, ya. Carlos, ¿qué hiciste? Ya está. estoy buscando. A ver, yo lo hago mejor. Veamos. Ahora estamos buscando a ver si Melina está conectada. No veo. No, todavía. Ah, que esperar a Melina para... O si no te puedes Sí, escribir. sí, claro. Ya. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para Melina. Bueno, para los que no saben, ella es la directora de Canción Sin Nombre. Esta película que hizo mucha... Ahí está conectada. Listo. Melina, te vamos a... A ver, ya está. Ojalá el internet funcione. Hola, ¿cómo Hola, están? ¿qué Hola tal, Melina, Melina? ¿qué tal? Bienvenida. Mucho gusto. Gracias, ¿Qué gracias, ¿cómo tal? están? Bien, acá tú. Mucho gusto. Bien, bien.
¿Qué tal, Primera Melina? vez que no Bueno, soy la host Hemos de... visto que se está haciendo entrevistas, ¿no? Lives también. Sí, sí, entonces no sabía bien, como siempre yo soy la que arma el Facebook, el Insta, pues Ah, ya, ya. no los encontraba, pero ya. ¿qué tal, Melina? Bueno, bienvenida, gracias por estar acá. De hecho, para nosotros significa mucho porque esta semana, bueno, todas nuestras invitadas son mujeres del cine Ujú. y bacán arrancar contigo. De hecho, la primera cineasta mujer que ha estado por Cannes, entonces es como muy bacán para nosotros arrancar contigo. No sé si tienes algo que Gracias. decir, como para empezar, o nada, o Tal empezamos. vez, sí, Pues tal vez lo primero agradecerles, tú eres Inés, ¿verdad? sí, ese Inés, soy sí, yo, tú. yo, Carlos. Carlos, mucho gusto. Pues nada, agradecerles muchísimo. Yo había escuchado del cineclub que tenían ustedes hace muchos años y la verdad es que me causó muchísima ilusión cuando supe de ustedes. Y luego ya un poco que la vida te lleva y se me había olvidado, la verdad, porque yo me hice la promesa de visitarlos en algún momento. Y luego cuando me escribieron dije, va, voy a revisar quiénes son ellos y vi que eran los que tienen el cineclub, ¿no? Entonces los felicito muchísimo y me alegro muchísimo estar acá, Gracias, Gracias. conocerles. gracias, Melina. Gracias, Melina. Muchas gracias. Tal vez comencemos Al contrario. contándonos un poquito bueno, quién eres, cómo llegaste al cine, digamos, como para hacer una pequeña introducción. Bueno, ya sabemos quién eres, no te Sí, preocupes. sí. Ahí estás. Bueno, ¿cómo llegué al cine? Es una pregunta que me hacen muchísimo, ¿no? Y que me obliga a hacer el esfuerzo de acordarme cómo llegué a esto, ¿no? Porque la verdad es que no lo he pensado tanto, pero cada vez como me lo preguntan tanto, pues voy haciendo como una introspección, ¿no? Y bueno, les voy a contestar lo que siempre contesto a todo el mundo, pero voy a añadir algo que me di cuenta ayer. Genial. Y es que llegué al cine, bueno, un poquito a través del teatro, la pasión por el teatro danza que practiqué de muy niña, que era un teatro inspirado en el trabajo de Pina Bausch, que es este teatro que utiliza el cuerpo para contar historias. Y no sé si vieron la película Pina, esta que hizo Wim Wenders en 3D, es un documental maravilloso, pero que les puede dar una idea, ¿no? Del tipo de trabajo que hacíamos en mi colegio, que era el Colegio San Felipe, un colegio cooperativo que tenía algunas propuestas así interesantes, no era totalmente alternativo, ¿no? Por desgracia, pero tenía algunas cosas interesantes, como esa, ¿no? Entonces ahí, pues, el profesor se llamaba Nobuo Miyagi, que era un Nikkei muy, muy interesante, ¿no? Que nos planteaba hacer eso, este tipo de teatro en el cual intervenía mucho la música y el trabajo del cuerpo. Y entonces, y los textos eran como secundarios y bien sencillos. Y entonces pude ver, por ejemplo, el trabajo de Yuyechkani de muy cerca, porque con este grupito de teatro, pues viajamos a, por ejemplo, el Encuentro Internacional de Teatro en Cusco, que se hizo hace 1000 años, eh, y yo era muy chiquita. Y entonces eso me impactó muchísimo porque vi una obra bellísima que se llamaba Baladas del Bienestar, de Yuyechkani, y pude ver el desmontaje, ¿no? Escuchar a la actriz y conocer a gente de todas partes del mundo que estuvo en el Cusco, contando su experiencia, contando en qué consistían sus obras, cómo las habían hecho, en fin, muchas cosas relacionadas al teatro más antropológico, ¿no? Y, Claro. y entonces yo creo que eso fue una influencia muy grande, fue una experiencia también dura para una niña de 10 años. Ah, Sí, Porque wow. eso. sí, porque todo el mundo era mayor que yo, ¿no? De ahí el siguiente pues tendría 15 años, ¿no? 14, que es una diferencia fuerte a esa edad, Sí. ¿no? Y entonces yo creo que me quedé con el amor por la representación, por digamos, el teatro, el arte en general, pero era un poco fuerte. Y entonces, ya pasada la adolescencia, yo dije, yo quiero volver a eso, pero con una cierta distancia, ¿no? Y el cine te da ese poquito de distancia que es la cámara, ¿no? Y este aire, ¿no? Porque el teatro a mí me fascina, ¿eh? No crean, pero
sí que me daba un poquito de claustrofobia a veces. Yo sentía que era mucho más lindo cuando ensayábamos al aire libre, ¿no? Y entonces yo dije, ay, no, pues en el cine hay eso, ¿no? Uno va a las locaciones y tal. Pero yo creo que hay algo más que justo ayer estaba reflexionando y era porque me vi un documental de Miles Davis, Ah, que es un músico que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Ujú. Y entonces yo justo estaba pensando que por la pregunta esta, entonces yo digo, yo creo que en algún momento para tomar la decisión de hacer cine, yo creo que me tiene que haber influenciado este músico, porque cuando cuando tenía como 15 o 16 años, estaba en el colegio, mi padre hizo un viaje a Nueva York y trajo un cassette de Miles Davis. Yo me acuerdo que era un cassette, que para mí fue una revelación, porque en mi casa se escuchaba mucho, mi hermano escuchaba mucho metal. Yo le hacía caso nomás porque él era hermano mayor, pero a mí la verdad es que nunca me gustó el metal. Y luego mis padres pues escuchaban mucho bolero, ¿no? Mucho tal. Y yo pues escuchaba la música más comercial, horrible que te puedas imaginar, que no lo voy a decir además acá. Y entonces ya era como siempre, ay, qué mal gusto tienes, ¿no? Porque, pero bueno, es entendible, pues porque eres menor. Pero claro, para mí cuando llega esta música, a mí fue como, wow, esta realmente era una música que me gustaba muchísimo y y que tenía esta cuestión de tener cierto prestigio. Entonces yo dije, ah, pues esta puede ser mi música porque me gusta realmente y no es la música pues que comercial típica, ¿no? Que un adolescente escucharía, ¿no? Entonces era un disco de Miles Davis que se llamaba Mantla, que significa, después me vine a enterar que significaba algo así, creo que es algo como, algo relacionado al poder, ¿no? Tomar el poder o algo así, eh, en, en homenaje al, a Nelson Mandela, ¿no? Es Amandla, un disco muy hermoso de Miles Davis, ¿no? Ya la última etapa. Y, y eso, y bueno, este músico que tiene que ver con el cine, porque este músico, digamos, si tú lo escuchas es como escuchar a Nueva York, ¿no? Y entonces sí, había esa mezcla, ¿no? Del romance entre la música la vanguardia y el cine que para mí significaba Nueva York, ¿no? Entonces es un poco una conexión un poco rara, pero está ahí, ¿no? Era este deseo de hacer algo nuevo, fresco, tan fresco como esta música que estaba llegando a mí y que sonaba a esta ciudad, que era la ciudad del cine, ¿no? En mi imaginario, ¿no? Cuando está claro. a la edad en la que más o menos todos nos vemos en la necesidad de decir, bueno, voy a seguir tal carrera. Entonces, pues sí, yo creo que Amandla tuvo mucho que ver con eso. Mm. Y de ahí, o sea, ¿cómo fue tu camino? Porque dentro de la gente que nos está viendo y que va a ver la entrevista después porque la vamos a colgar, tenemos muchos alumnos, muchos universitarios, mucha gente que está ahí, tal vez no va a la universidad, pero que lleva cursos. Em, luego de esta conexión linda que tuviste con Miles Davis y la creatividad en Nueva York y el mundo que te alucinabas, ¿cuál fue tu paso realista siguiente para, o sea, llevar a cabo tu plan? Claro, ahí mi Académicamente. paso realista me lo dio mi padre, porque yo le dije, ah, pues a mí me gustaría estudiar en Nueva York o en Estados Unidos, por ahí, en algún lugar donde se hace películas. Y pues me dijo, estás loca, o sea, yo no puedo pagar eso, no tengo el dinero y tampoco tienes la edad para irte, no, o sea, no hay forma. Entonces ahí yo caí, fíjense que siempre en mi vida he hecho muchas cosas, he tenido muy breves etapas de, de limbos, de no saber qué hacer. Y antes de que la tuviera la realidad vino a mí, mi padre me dijo, alístate porque vamos a escribirte en la vamos a escribirte para que ingreses a la Universidad de Lima, porque tú me has dicho que quieres estudiar cine, entonces ahí se puede estudiar, no será cine, pero hay un montón de cursos y un poco que ya lo habíamos hablado, ¿no? Claro. Pero yo alucinaba pues también con la edad que eso se había quedado en una conversa. Y claro, no, ninguna conversa. O sea, ahí mismo ya me vi yo inscrita en la academia
Y así fue un poco mi relación con la Universidad de Lima, a la cual le tengo mucho cariño, pero con todo ese mismo cariño, siempre lo diré con toda honestidad, pucha, jamás quise estudiar ahí, ¿no? Fue como un empujón y agradezco haber estudiado ahí porque además era carísimo, ¿no? Y entonces tuvo que hacer mil marimoñas pues para que yo pueda pagar, para que mi padre pueda pagar la boleta, ¿no? Y agradezco todas las becas que me dieron. Y haber conocido a grandes maestros ahí, ¿no? Como Ricardo Bedoya, por ejemplo, ¿no? Y de Entre ahí, otros. y de ahí, Melina, te fuiste a Colombia después, Ya ¿no? Ya más finalmente, tiempo. claro, hubo una etapa, unos años que hice una empresa como para juntar algo de plata y poder hacer un corto. Hicimos un par de cortos con mi socio, el que fue mi socio en aquella época. Yo hice uno que nos ganamos el Conacine y él hizo otro que se llamó Silencio y creo que no me acuerdo si ganó Conacine o no, pero él sí que tuvo la oportunidad de mandarlo a un montón de festivales, ¿no? Y en los latinoamericanos tuvo algún impacto, Silencio. Y ese corto le permitió a él ingresar al AFI en Los Ángeles, el conservatorio de Ah, allá, mm, y mi cortito me permitió a mí, y la plata, porque sí, yo siempre buscando, que pude hacer con esa empresa, pues, que era poquísimo en realidad, me permitió algunos gastos nomás. Me permitieron irme a la Columbia en Nueva York finalmente, ¿no? Después de tantos años que yo ya lo había deseado así. qué bacán. Melina, para los que están escuchando ahorita, Conacine ahora es DAFO, ¿no? Ujú. No, solo para Sí, el sí, contexto. ha ido cambiando de nombre, claro, para los que están escuchando ahorita y son mucho más jóvenes, pues sí, sí, antes no había Ministerio de Cultura, no existía eso, y lo que había era una oficina del cine que se llamaba así mismo Conacine, y tenía una cierta autonomía tal, pero no tenía los recursos ni por asomo de lo que tiene ahora el DAF. Claro, claro. Y ya entrando más un poquito en el tema del DAFO y en tu película, en Canción Sin Nombre, por ahí leí que postulaste 2 veces con tu guión a DAFO, ¿no? Y la segunda sí ganaste. No, postulé más, por lo menos tres ¿Más? veces. Ah, Sí, tres con la veces. misma. Con el Ya, mismo, bueno, no era el mismo guión, conforme avanzaba el tiempo, lo íbamos mejorando. Sí, no, no era el mismo. ya. Pero el mismo proyecto, El digamos, mismo ¿no? proyecto, sí. Ujú. ¿Y cómo nació ese proyecto? O sea, ¿cómo nació en ti hacer esa historia? Bueno, eso también me lo han preguntado mucho, ¿no? Fue una historia que mi padre escribió el año 81 cuando fundó el diario La República. Fue el primer caso que salió. En la portada ellos hicieron una investigación y entonces en la portada decía jueces involucrados en comercio exterior. En esa época no existía el concepto de tráfico, ¿no? Se usaba, pero no como un concepto legal, digamos. Se usaba, y también se usaba comercio, ¿no? Se usaba la palabra comercio de niños. Y entonces ese fue el titular, jueces involucrados en comercio de niños al exterior, ¿no? Y bueno, tú abrías el periódico, habían varias noticias y había ya el resultado de la investigación, ¿no? Y entonces era una historia que mi padre alguna vez me había contado y había sido importante para él, la recordaba, ¿no? Con muchísimo tristeza, ¿no? Pero no le había dado tanta atención en medio de tantas historias trágicas que hay en nuestro país, hasta que él recibe una llamada de una mujer francesa que le dice que lo llamaba solamente para agradecerle porque ella había regresado a Perú para conocer a su madre biológica y bueno, había descubierto que había sido una de las niñas robadas, ¿no? Una de las bebés robadas. Y que bueno, su madre había conservado los periódicos y ella quería conocerlo, ¿no? Entonces se juntaron y fue algo muy bonito, muy emocionante. Entonces cuando me lo contó yo dije qué posibilidades hay de que 30 años después de que se ha escrito un artículo regresen las personas, ¿no? Es absolutamente extraordinario. Y Parece una entonces, película. exacto, parece una película. Exacto, Sí. y entonces fue exactamente lo que yo pensé. Esto es una película y yo en ese momento justo buscaba una película, ¿no? Buscaba una idea. Y entonces, pues dije, no, pues yo con esta idea me puedo quedar para,
para trabajarla por muchos años, ¿no? Claro, Porque yo sabía que eso iba a demorar este, hacerla, ¿no? Entonces, por muchos ángulos tienes que tener un compromiso con la historia. Y de manera personal, pues yo sentía que así como esta historia o esta mujer había regresado al Perú, esto también me podía permitir a mí regresar al Perú, ¿no? Claro. te tomó en total como 10 años, ¿no? Llevar a cabo ya o sea, finalizar el proyecto. Sí, sí, en efecto, ¿no? Pero bueno, también lo cuento siempre, ¿no? Que no es que son 10 años de trabajo continuo, ¿no? Quizás sean Claro, solamente unos 5 años de trabajo continuo, claro, ¿no? Antes de esos 5 años lo que hay es un trabajo de fin de semana, ¿no? Sobre todo para los que estamos en ópera prima, ¿no? Mm, claro, Que todavía no tenemos una posibilidad de que salgan las cosas más rápido, de tener claro. un fondo de dinero como para tú poder dedicarte solo a escribir el guión, por ejemplo. Entonces, antes de esos 5 años, que es todo el tiempo, digamos, desde que nos ganamos el fondo del DAFO, eh, pues es lo que hay, es trabajo de noche y de fin de semana, ¿no? Eso es. Y entonces, pues claro, son 5 años, pero sí, pues si los reduces, en realidad será pues un año, ¿no? De Claro, trabajo junto, ¿no? Uno, dos o hasta menos, no sé. Sí, Y aquí, perdón, pero sí, eso es lo que tomas en una película. Ujú. claro, aquí justo alguien pone wow, entonces me debería animar a postular al DAFO por segunda vez. Sí, claro, por supuesto. Segunda, tercera, las que sean necesarias. Las que sean necesarias, en efecto, ¿no? Las que sean necesarias, esperemos que cada vez haya más premios. Y sí, sí, si tú crees en tu historia, crees en tu proyecto, pues por supuesto, mejóralo y vuélvelo a mandar y sobre todo pregunta, ¿por qué no has, pregúntate a ti mismo, ¿no? Con toda sinceridad, ¿por qué no has ganado? Y pregúntale, trata de ubicar a los jurados y preguntarles a ellos por qué no te han dado el premio de frente, ¿no? Claro. lógico. Y Melina, tengo entendido que el guión lo coescribiste con un compañero, ¿verdad? Sí, lo escribí con un compañero de la Universidad de Nueva York, de la Columbia, que se llama Michael White, y con él escribimos sobre todo la primera etapa, ¿no? Estuvo muy Ya. cerca. Así, Y, después ya como ya yo asumí el rol, la batuta, digamos. Él tuvo la batuta al principio y yo tuve la batuta después, ¿no? ¿Y cómo es el proceso de coescribir con alguien una misma historia? ¿Cómo literalmente, o sea, técnicamente, cómo son los pormenores de ese sistema? Bueno, así como te digo, cuando digo la batuta quiero decir que la persona que tiene la batuta escribe, literalmente es la persona que está produciendo las páginas y la otra persona pues le da las ideas, ¿no? Mira, yo creo que hace falta una escena en la cual suceda esto, ¿no? O tengamos una imagen así o tal y tal, ¿no? Creo que nos hace falta un personaje, entonces todo es como que una persona como que habla mucho y comunica mucho verbalmente y la otra persona es la que Lo baja. le da forma en una escena, ¿no? Claro, Claro, no solo lo baja, lo dramatiza también, ¿no? claro, claro. Bacán. Y bueno, así fue, ¿no? Él tomó estas ideas y desarrolló, él es un, digamos, escritor profesional, está todo el tiempo trabajando en sus novelas, ¿no? Entonces, tiene una gran disciplina. Y entonces, él fue el que desarrolló los primeros borradores, ¿no? Con todas estas cosas que yo le iba contando, que me parecía importante que estén, ¿no? Ya luego, él ha venido solamente una vez al Perú y entonces ya luego yo comencé a sentir de que su conocimiento del Perú eh, ya se le estaba quedando corto, ¿no? Entonces fuimos al revés. Yo comencé a escribir la película y él me daba su feedback. Entonces yo le mandaba las páginas y él me decía qué le parecía lo que yo había escrito, ¿no? Y Ujú. ahí discutíamos y llegábamos a acuerdos, ¿no? Bacán. Ujú.
Qué Sí, sí, chévere. es un buen proceso y pasa por etapas, ¿no? Y pasa por etapas que tú Claro. dices, ah, eso no sirve, va, te mato, me matas, nos matamos, y pasa por etapas buenísimas de que todo fluye y tal, pero eh, creo que bien porque hay una gran amistad con él, ¿no? Y entonces eh, creo que siempre ha primado eso, ¿no? Y esa amistad te da confianza, ¿no? Entonces, cuando ha habido algún tipo de conflicto, pues eh, se ha manejado con mucha delicadeza, ¿no? Sobre todo esos conflictos aparecieron cuando vino el rodaje. Porque yo le pedí a él, en un momento dado estábamos en el limbo total de no saber qué hacer, nos faltaba una parte del financiamiento, entonces el mismo año que íbamos a rodar. Wow. Entonces yo le dije, Michael, vente a Perú, no sé, aunque sea para dar apoyo moral, porque él es escritor, que va a ser en un set, ¿no? Vente, no importa. Y entonces él accedió y separó su tiempo, todo para venir. Luego ya conseguimos el financiamiento. En realidad no hacía tanta falta que venga, pero vino. Claro, obvio, ¿no? Yo muy agradecida y tal. Pero claro, para él en realidad es una muy mala idea, ¿no? Porque para cualquier persona que ha estado en el guión, comenzar a ver los cambios que se hacen Sí, en producción y desde fotografía es un shock total, peor que el shock sí, de que nos dio Ceballos la semana pasada, o sea, sí, entonces él estaba muy muy asustado, ¿no? Porque veía, además, recién veía en qué consistía el trabajo que yo le contaba nomás, ¿no? Pero una cosa es que te cuenten y otra cosa es ver el trabajo que yo estaba haciendo, llevaba haciendo hacía un año con los actores de improvisación de diálogo. Y entonces, pues, estaba asustadísimo. claro. Nosotros hace años tuvimos la oportunidad así súper súper random de la vida de conversar con el guionista que ganó el Oscar por El discurso del rey. No sé si te acuerdas de esa película. Ya, no, no, pero sí, claro, la conozco. Y él decía, lo peor que puede hacer un guionista, de verdad, y se los digo con toda sinceridad, es ir al set. Sí, Se van a morir, o sea, si tengo un consejo para los guionistas, escritores, no vayan al set porque van a darse Se van a cuenta que pelear con el director. todo se ha volteado, todo ha cambiado. sí, 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 sí. Sí. Sí, porque hay una ilusión, ¿no? Ay, esta escena, ¿cómo la escribí? No, no, lo siento, querido, esa la borramos. Pobre, Es como, wow. me Claro, y imagino. es un trauma porque además él decía, pero habrán pensado bien lo que han hecho. Sí que lo habíamos pensado, pero tampoco es que había muy, o sea, lo habíamos pensado, pero tampoco es que había mucho de otra, o sea, Claro, no nos daba el presupuesto. Y entonces, sí, pues, o sea, tratamos de pensar al máximo qué podía irse y ya, lo demás es casi un acto de fe, ¿no? Eso es justo, De justo, fe y de edición. claro. claro. Justo yo te iba a preguntar eso, ¿no? Sobre todo en una ópera prima, pues, ¿no? ¿Qué tanto sientes que adaptaste el guión a lo que podías hacer o que, digamos, volviste la película el mismo guión, ¿no? O sea, con lo que podías, con lo que tenías a la mano. Y si eso finalmente juega o jugó a favor, o si sientes, ¿no? Que jugó a favor o en contra del producto final. Yo creo que jugó, al final de cuentas, creo que hicimos bien en cortar todo lo que cortamos. Quizás se nos haya algún momento hubiera sido bonito por lo menos contar con ese material, eh, pero si hacemos las cuentas finales, yo creo que estuvo bien lo que hicimos, ¿no? Porque la decisión esencialmente fue, ok, lo que estamos haciendo vamos a hacerlo bien. No tratemos de hacer todo y hacer todo mal, o sea, vamos a hacer todo mal. Lo vamos a hacer, lo vamos a tener, pero va a ser material de baja calidad. Lo poco que hagamos, vamos a hacerlo bien y creo que eso es al final cuando creo que la película le dio bien por eso, ¿no? Porque tiene los momentos que tú ves tienen calidad y lo demás, pues también estamos dejándole un hueco ahí al espectador para que complete su historia, ¿no? Y eso también es rico. Claro. Eh, El otro día conversábamos con tu colega, con Claudia Llosa, también directora, Ujú. y ella nos comentó, y me pareció pues un poco así locazo porque no lo imaginaba de esa forma, pero cuando ella acabó el guión de Madeinusa,
ella no pensaba dirigirla. O sea, ella no, Ujú. ella estaba buscando director y ese es su primer largo. ¿Te pasó lo mismo a ti o tú desde que lo escribiste sabías que tú lo ibas a dirigir de todas maneras? Ah, sí, yo desde que lo escribí pensaba dirigirlo, si no, no tenía en ningún momento una idea de dárselo a alguien, ¿no? Vale, Ya, genial. ok. Ujú. ¿Y cómo fue todo lo relacionado a Cannes? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo pasó? No sé, cómo te Hay, llegó? hay una pregunta porque nos han enviado muchas Sí. preguntas, Melina, personas que sabían que te íbamos a entrevistar. Y una ¿Contesto de primero lo esas de Can? es que ¿Contesto tiene primero que lo de ver. Can? Sí, sí, Ah, ok. sí. O sea, era tal cual la pregunta que ha hecho Carlos, pero Junior Benavente, que está viendo este video ahorita también para que sepa que te vamos a hacer la pregunta porque es tu fan, pregunta, ¿cómo fue tu proceso para postular acá? Literalmente lo que ha dicho Ah, Carlos. chévere. Bueno, va de antes, ¿no? Bueno, postular a Can es que es todo es una historia tan larga que para darte una respuesta, a ver, lo más concisa posible. Quizá todo comienza con una llamada de Josué Méndez. Quizá, porque Josué me llama y me dice, oye, no te olvides de postular a Cine del Mañana. Cine del Mañana es un programa que tiene la DAFO con el Festival de Lima. Tienen un programa en conjunto que es para películas que están por terminarse. Y entonces, pues, me insiste, porque yo ya estaba muy protegiendo la película, porque eh, en el camino fui aprendiendo de que si hay un error que los cineastas podemos cometer es soltar nuestras películas para jurados, etcétera, etcétera, muy temprano, cuando el corte todavía no está listo, ¿no? Si hay algo que realmente sé, es eso, ¿no? Porque todo lo demás es un proceso tan gaseoso, tan particular, algunas cosas cambian tanto, en fin. Pero si hay algún conocimiento muy, muy concreto que puedo yo decir, es ese. Entonces yo estaba cuidando mucho la película, pero Josué ya había visto un corte, y entonces, y le había gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces me dijo, oye, anímate, esto era, pues por decirles algo, en agosto, no, un poco más tarde. Esto era como en septiembre, me acuerdo que hacía frío. Y, pero sería, no, claro, agosto, pues es que tengo el horario a veces tan cambiado. Claro, agosto es frío en Perú. Y sí, Ujú. es agosto cuando se hace el Festival de Lima. Y, y me animé porque él me animó. Yo ya estaba medio que todavía no, no, vándala. Y la mandé y ganamos. Ganamos. Y entonces el premio era la posibilidad de ir a Ventana Sur, que es un evento que se hace en Buenos Aires en diciembre. El premio era eso, y ¿en qué consiste Ventana Sur? ¿Cuál es la importancia de ir a Ventana Sur? Pues ahí van agentes de venta y distribuidores y programadores de festivales. Es como una pequeña, gran ventana en realidad Literalmente una para ventana. Total, porque además la organizan en conjunto con Cannes, con el mercado de Cannes, ¿no? Es una asociación, es como la asociación que tiene DAFO con el Festival de Lima. Bueno, la universidad, ya cómo se llama la universidad, UCA, que no sé qué, Universidad Católica creo que es de allá, junto con no sé quién es, el INCA, ¿no? Que es el DAFO de Argentina, y el mercado de Cannes, Marché du Cannes, pues organizan este gran evento en diciembre todos los años, ¿no? Y entonces vienen a Sudamérica un montón de agentes de venta, distribuidores y tal, y programadores de festivales, ¿no? Y entonces pues sí, el premio era que me parece que te daban no era la entrada a Ventana Sur, a eso había que postular aparte, pero te daban un DCP. Y entonces, o sea, porque en ese momento, como ustedes comprenderán, no teníamos ni un centavo, ¿no? Entonces, sí que fue importante, ¿no? Claro, la entrada a Ventana Sur, digamos, nos la ganamos nosotros, pero ¿cómo íbamos a ir si te pedían un DCP y nosotros no teníamos? Entonces, justo el premio vino perfecto porque lo usamos, ¿no? El premio de cine del mañana. Y aparte que ya tenía como, llamó un poco la atención, ¿no? Fuimos los premiados, en fin. Es chiquitito el cine del mañana, pero valía mucho de ser los premiados, ¿no? Y te daban además una cantidad, nos dieron como $3.000, me parece que eso es otra institución, Ejeda nos dio esa cantidad.
Entonces, que permitió hacer una postproducción, o sea, ponerla en un estado más decente, la película. Y además sobrevivir, pagar algunas cosas, ¿no? Y entonces, claro, cuando llegamos a Ventana Sur no teníamos la postproducción hecha para esta, un pase, ¿ah? Es un pase que te dan en un cine en Buenos Aires, con toda esta gente que les digo súper importante. Qué Pero ya nervios. llegamos en buenas condiciones. Sí, fue muy gracioso. Fue muy gracioso porque yo como productora no tengo mucha experiencia, entonces, y Pinky, que era nuestra asesora, no podía venir, y entonces, menos mal que Inti Briones tampoco podía venir, tampoco podía ir a Buenos Aires. Menos mal que en ese momento entró a tallar una productora brasilera que nos acompañó. Una productora brasilera que se llama María Carlota Fernández Bruno, que trabaja con Walter Say, entonces se podrán imaginar el calibre de esta productora, ¿no? Entonces nos acompañó y fue de gran utilidad porque yo por supuesto estaba perdida en todo eso, entonces ya aprendí un poco, pero en ese momento era como que hago acá. Y bueno, hicimos nuestro pase, ¿no? O sea, mostramos la película ya muy, muy cerca, muy, pero muy cerca a lo que iba a ser. Y pues a la gente le encantó. Y entonces incluso ahí salimos en Variety. Ahí cuando nadie nos representaba, o sea, era yo con mi asistente y María Carlota que la acababa de conocer, o sea, por Skype y luego nos conocimos en Buenos Aires. Y claro, fue súper, eso fue súper, así el momento, uno de los momentos importantes de la película antes de Cannes, ¿no? Y entonces, claro, se generó todo un rumor entre los agentes de venta y tal, y distribuidores franceses, porque todos hablaban bien de la película y entonces comenzaron a competir los agentes de venta para comprar la película, ¿no? Entonces finalmente pues elegimos a uno, después de analizar todas las posibilidades, elegimos un agente de ventas que es una empresa que la tiene una peruana con un francés, tunecino, es una empresa francesa, ¿no? Después de 2 meses de estudiar todas las ofertas que teníamos y, y ya, junto con ellos, la mandamos a Cannes, ¿no? Ya, pero ya teníamos un representante, digámoslo así. O sea, no fuimos a Cannes como Melina León y Inti Briones, Claro. fuimos a través de este agente de ventas, ¿no? Que ya te pone en una situación diferente, ¿no? Porque Claro. este agente de ventas pues representa películas de Bruno Dumont, representa películas pues de Raigadas, de un montón de gente que ha hecho muy buen cine, ¿no? De hecho tiene las películas de Bella Thorne. Entonces ya te pone en otra circunstancia. Por supuesto que si por más agente de ventas que tengas, si la película no les gusta, no la van a poner tampoco. O sea, tampoco es que sea una fórmula, ¿no? Consíguete un buen agente de Claro. ventas y vas a entrar acá. No, tampoco. O sea, hay ambas cosas, ¿no? O sea, las películas les encantó, pero es verdad que, claro, no postulé a mi nombre, ¿no? Y eso fue el Es eso, proceso. ese fue el proceso perdón, de cómo llegamos. Sí, Claro, pues es un claro. proceso largo, ¿no? Yo creo que inicia en Ventana Sur, en buena cuenta, pero sí que fue importante ese nexo. Sería un poco mezquino de mi parte decir, claro, comenzamos en Ventana Sur, vamos, pero ¿y cómo llegaste a Ventana Sur? ¿No? Y Claro. llegamos porque alguien como Josué y como el DAFO, que es Pierre Emil y toda la gente que trabaja con él, se les ocurrió esta cosa llamada Cine del Mañana, que es un poco el es interesante, porque es como que comienzan a sacarte el hijo, ¿no? Es como que dice, oye, ya, acá estamos, ya te estamos esperando, ¿no? Claro. Y eso te lleva a lo otro, ¿no? Entonces ya comienzan a haber fechas límite, porque si no también pues hay el riesgo de o quedarte porque no tienes un centavo, después de haberlo puesto todo en tu película, o dos, quedarte porque hay gente así, ¿no? Que quiere que la película esté perfecta y pues nunca la suelta, ¿no? Claro. Entonces todos estos eventos se obligan a dar a luz, así ya, como sea. Rápido. Pero sí que es importante que llegues a esos momentos de dar a luz con un buen corte, ¿no? Y Claro. para eso pasa mucho tiempo. Para eso, sí, no, nunca, por más que uno dice, ya, pues voy a editar 3 meses y voy a sacar la película. No, no se Pero sabe cuánto entonces tiempo va a sí, pasar. Es sí, como el coronavirus. Realmente no sabes. sí. Realmente Todo incierto. no sabemos.
Así es. Mira, Melina, aquí preguntaban, quería hacerte o bueno, no sé si Sí, no tuvieras sé una cómo tapar esta pregunta luz. sobre... Sí, ¿no? Y las he visto por acá también, donde dos Ujú, personas preguntaban, uno te preguntaban sobre el blanco y negro, ¿por qué la elección? Y creo que tú ujú. también la tenías apuntada. Y también te preguntaban que de todos los procesos eh, en el momento de hacer Canción Sin Nombre, ¿cuál consideras que fue el más difícil o el más complicado? De todos los procesos, ¿cuál fue el más difícil, más complicado? Pues, ay, no sé, la verdad, no sé. Ah, es que hay, es que cada No tiene que haber proceso uno. tiene sí, cada Claro. proceso tiene su nivel de dificultad. Mm. Tal vez el proceso de rodaje para mí fue particularmente difícil porque me dio una apendicitis un mes antes del rodaje. No. Un mes antes Ah, del sí. rodaje, Oh, sí, yo creo que no, me dio como 6 semanas antes del rodaje, pero igual, o sea, ya comenzábamos la preproducción, que es una especie de rodaje, ¿no? claro. Y entonces, claro, llegué bien, pero el proceso de convalecencia no lo hice en preproducción, ¿no? Y Ay, pues pasando, y yendo a Ventanilla, subiendo cerros, este, con una persona recién operada del apéndice, ¿no? Entonces no es fácil. pucha, no. Físicamente Qué vaina. fue, sí, físicamente fue As- extenuante, sí, 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 y Pucha. sí, yo creo que eso lo hizo un poco más difícil, porque claro, no me sentía, para rodaje ya estaba yo bastante bien, pero, pero la preproducción no la disfruté precisamente, porque estaba Claro, me todavía en imagino. esto de que te piden, ¿no? Que no hagas mucho ejercicio y tal, y pues yo no pude tener ese lujo, ¿no? Si bien íbamos en camioneta, pero igual había que caminar, ¿no? Claro. Pucha, qué Y suerte pues que no se te complicó, Melina, sí, 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 qué suerte. ¿no? Sí. Sí, se ha podido Y la complicar. otra, sí, la otra pregunta que te hacía Carlos y yo también quería hacértela es, por ahí también me enteré que decidiste, bueno, tu película es en blanco y negro y además de que el blanco y negro es hermoso de Ujú. por sí, parece que el motivo que tú utilizaste fue que te hacía pensar en las fotos de los diarios de esa época, ¿no? Que eran en blanco y negro. Sí, hay mucho de ¿Me eso, escuchas? ¿no? Hubo mucho de eso de... ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Si no me escuchan, pongo el celular. no, sí te ¿Aló, aló? escuchamos, sí te ¿Sí me escuchamos. escuchan? Allá. Aló. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, sí, el blanco y negro responde a un montón de razones. El tema de los periódicos es una de ellas, ¿no? Porque en esa época los periódicos se imprimían todavía en blanco y negro. Y entonces, pues como era una película inspirada en las noticias de esa época, pues pensamos que iba a ser una buena idea hacerlo así, en blanco y negro, ¿no? Pero responde a muchas cosas, ¿no? También es una película con un presupuesto bajo. Y entonces, pues, siempre pensé que nos estábamos, si lo filmábamos en color, íbamos se iba a sentir la falta de presupuesto. Entonces, decidimos mejor, decidimos que era mucho más sabio trabajar en blanco y negro. Después también pensamos que nos iba a dar la posibilidad de tener todo un estilo para una primera película, además, ¿no? Hacer como una especie de statement, ¿no? De declaración de principios, de amor a la imagen, a la belleza del blanco y negro, ¿no? Y finalmente, pues una decisión ¿sabes? De libertad total, porque dije, el momento en que perdimos a unos productores que estaban en Nueva York, que estaban haciendo más bien una apuesta de, sí, sí, pues, filmemos en color y después vemos si lo pasamos a blanco y negro. Y para mí fue como, no, ¿sabes? Si vamos a hacer la película por nuestra cuenta, con nuestra productora y los amigos, pues vamos a ser totalmente libres, ¿no? Vamos a demorarnos más, pero a cambio vamos a tener la ventaja de
de tomar las decisiones que querramos, ¿no? Y además, Lima es una ciudad que se presta también un poco para el blanco y negro, ¿no? Sí, yo creo que se presta muchísimo. Lima la Eh, gris. Así es. Alguien tenía que hacer un compilado de todos los grises, ¿no? De los que Sí, somos capaces. Eso fuimos y nosotros. está bien, muy bacán. Y justo hay mucha gente que justamente como levanta y resalta la fotografía en tu película que estuvo a cargo de Inti Briones, ¿no? Ajá. Y hay un edificio en particular que es las Galerías Mogollón, que es la clínica esta donde vas a dar a luz, que es un Ujú. edificio increíble, ¿no? De una arquitectura alucinante y casi nadie sabe que existe. Sí, sí, fíjate, ¿Cómo? pues ese edificio siempre yo dije, este va a tener que estar en la película porque es demasiado raro, ¿no? Sí, Ese, ese, ese edificio te plantea una gran pregunta, ¿no? ¿Qué han hecho acá? ¡Qué locura! sí, sí, ¡Qué locura! Y es un poco la película, ¿no? Es como que es el momento de la película en que creo que todos decimos, qué locura que estas cosas pasen, ¿no? Que sí, uno no las quiere creer, porque tú dices, no, no sí, puede ser, o sea, ¿cómo te van a robar y te van a vender? Menos aún, ¿cómo te van a robar y te van a vender cuando recién acabas de nacer? No, no lo puedo creer. Y es ese momento, ¿no? Entonces dije, pues es tan raro que yo dije, hay que expresar lo que uno siente con imágenes. Y esas imágenes, pues, ¿cómo las construye? Son pura arquitectura, ¿no? La arquitectura del rostro, la arquitectura del espacio, pero, pero de alguna y manera tienes ahí que entra a tallar, encontrarlas, ¿no? sí. Y Melina, o sea, eso es algo ya bien personal, pero a mí me parece que justamente una de los grandes encantos del cine es que puedes incorporar estos elementos como por ejemplo la arquitectura y dar un mensaje a través de esto, ¿no? Y es muy bacán Ujú, cuando utilizas, por ejemplo, la arquitectura, como es el caso de este edificio en particular, para también hacer ujú. como una metáfora sobre lo que está pasando en la historia, ¿no? Me parece muy, Sí, muy chévere. sí, esa fue también la intención cuando fotografiamos el Palacio de Justicia, ¿no? ¿No? Y ellos tan chiquititos subiendo el palacio. Hay un poco de Sí, eso pues, también. sí, sí. Ujú. Eh, Justo la película se iba a estrenar ahorita, me parece, ¿no es cierto? Sí, Era sí, hace unos días, el jueves pasado. exacto, exacto. O sea, es una pena enorme para todos. De hecho, estuvo el año pasado en el Festival de Cine de Lima. Nosotros no Ay, fue pudimos ir a mejor. verla. O sea, acá la gente está comentando que no contemos de la película, pero nosotros no hemos Sí, tenido la nosotros no, oportunidad de verla porque la íbamos a ver ahora, pero bueno, no se puede. No Pero se todo lo que pudo. hemos visto, lo hemos visto en el tráiler, por si claro, acaso, para las sí, personas que sepan que el edificio se ve en el tráiler y sí. ahí lo puedes googlear. Se llama Galerías Mollón. Y están preguntando Mogollón. si, mogollón, 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 perdón. si hay si ya hay fecha o sea, nueva fecha de estreno, si todavía es todo incierto, que es lo que me imagino, o si más o menos tienes una idea Hay, de... hay dos fechas de estreno. A falta de una, hay dos. Tenemos ahí una reservadita en septiembre y otra reservadita en octubre. Pero Ya. Ok, nadie sabe si va a haber cines. Si hay, eso es lo que les digo a todos. Si hay cines, hay Canción Sin Nombre. Si no hay cines, estamos Hay estudiando cineclubs. posibilidades. Hay cineclubs, exacto. Estamos estudiando todas las posibilidades, los cineclubs, si es que les permiten abrir, por supuesto, ¿no? ujú, Y ujú. estamos estudiando, también no hemos descartado la posibilidad de hacer un estreno online. Con las plataformas No, no, online. no descartamos nada, nada lo Justo descartamos en una de estos las momentos. preguntas que más nos hicieron para ti fue justamente cómo, si es que van a poner la película online, para alquilar online, para comprar online, cómo, si existe esa posibilidad, si le están pensando, si le están manejando ahí entre ustedes. Sí, sí, sin duda, estamos manejando la posibilidad porque la película pues estaba para estrenarse
este año, ¿no? Y Y pues, si no abren este año, es complicado porque ya tendremos que pensar de acá a un año, ¿no? Ujú, Y nada nos garantiza que de acá a un año la gente quiera otra vez aventurarse a los cines. ujú. Entonces, yo creo que es momento de estar abierto a todas las posibilidades y todas, además, irlas trabajando conforme vayan pasando los días y veamos si hemos tenido éxito en controlar la epidemia o no hemos tenido éxito y hay que ser más cuidadosos, ¿no? Entonces, sí, todas las semanas nos reunimos con los productores para ver qué novedades, qué se está haciendo en Argentina, por ejemplo, qué se está haciendo en Estados Unidos. Sé que en Europa están aguantando un poquito más, pero sí, estamos viendo, por ejemplo, ahorita nos ha llegado la noticia de que un festival de documental que es muy importante, que se llama Hot Dogs, va a hacer todo On- igualito el festival, pero online, ¿no? Online, sí. Claro, Exacto, ¿no? Entonces, el problema, entre comillas, o el tema ahí es, o sea, hay mucha gente como yo, quizás que es un poco, no sé si romántico, pero yo necesito, es como una necesidad para mí ver una buena película, más allá de que sea de gran presupuesto o enorme, no importa, con tal de que sea buena, y más aún si visualmente o audiovisualmente es impactante, yo necesito verlo en el cine, necesito verlo en pantalla grande, para mí es un fijo ahora. Por más que esa es mi gran preferencia, en tiempos como los que estamos viviendo hay que adaptarnos, lógicamente, obviamente, a lo que se dé. O sea, ya exacto. no si no, no ya termina, regresas a la casa. termina siendo un capricho, si no. Regresas al cine. Ay, sí. Sí, pues igual, yo comparto tu sentimiento, Carlos, creo que somos varios que es difícil para la gente que no padece del mismo mal, entre comillas, entendernos. Y es que eh, ir al cine es una necesidad, ¿no? Es como, casi como la gente pues que va a la iglesia, me imagino que siente lo mismo, ¿no? Mm, Es un espacio muy, claro. muy sagrado para nosotros. Y porque además todo está hecho para la sala de cine, o sea, se lo digo a todo el mundo, no hicimos la postproducción en Brasil porque nos gusta Río de Janeiro, no, aunque disfruté mucho Río de Janeiro, y no hicimos la postproducción en un gran estudio de Madrid porque nos gusta Madrid, ¿no? Nos fuimos para allá Claro. porque tienen sus estudios tienen la posibilidad de trabajar en pantallas de cine. ¿No? Entonces, todos esos son esfuerzos que se hacen para que cuando tú vayas al cine, pues es exactamente eso, ¿no? Todo estaba pensado para eso, para los 5 parlantes, cada detalle de la imagen. Se compuso, por favor, se compuso las imágenes para que se vean así. Y entonces, pues, puedes tener una, más o menos una idea de lo que quisimos hacer viéndola en streaming, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo y bueno, pero siempre será mejor ver una película que no verla, ¿no? Entonces Exacto. tampoco es que nos vamos a cerrar, ¿no? Imagínate, ¿qué haríamos sin el streaming todos estos 40 No, días, ¿no? Exacto. y también, Creo que hemos Melina, podido seguir después, enriqueciéndonos, ¿no? sí, y ya después de que, si es que eventualmente se debe estrenar online a través de un streaming o lo que sea, más adelante, de acá tal vez un año, se podrá hacer el estreno en una sala de cine y la gente que disfruta mucho del cine podrá ir a vivirla como fue planteada, ¿no? En la pantalla grande. Eso es lo que a mí me encantaría que fuera así, pero no sé si sea tan cierto, ¿no? Eso es una de las cosas que estamos estudiando ahora mismo. Eso sería ideal, pero no sé si lleguemos a tener esa posibilidad, porque por varios motivos, ¿no? Hay posibilidades de que por ejemplo, los cines van a estar muy llenos de blockbusters, ¿no? Entonces, por más que dicen que van a apoyar el cine nacional, no sabemos realmente si el momento en que ya tienen, los blockbusters están listos, o sea, se produce ese momento en que ya retornó la gente a los cines, Claro. están esperando, todas sus películas están guardaditas en una gaveta para entrar a nuestros cines, ¿no? Entonces,
No sé si eso va a ser tan factible, ¿no? Lo que sí sé, y sin duda, es que nos ofrecen volver apenas se abran las salas, claro, porque nadie quiere volver apenas se abran las salas, comenzando por los espectadores, ¿no? Ujú. Entonces, no es tan sencillo, no es tan sencillo, vamos a ver. Y por supuesto nosotros tampoco queremos salir pues al lado yo qué sé, pues de Malos Mulan, y Furiosos. Mulan, ya no queremos claro. salir al lado de Mulan. El problema es que Mulan va a salir La en el Mujer momento, Maravilla. en el mejor momento, ¿no? La Mujer Maravilla va a salir en el mejor momento. Entonces, un poco que el cine nacional va a tener que encontrar la manera de protegerse, este, por este embotellamiento. Entonces, sí, como te digo, Sí. pues sí, Bueno, Melina, sería ideal que podamos decir eso, pero vamos a ya ver. lo que pasa con estas transmisiones es que se apagan a la hora, automáticamente. Ya llegamos a Ya la hora. Bueno, pues Ya en un casi, ratito, todavía. pero te quería decir que, bueno, si el cine se pone pesado, nuestra sala tiene una pantalla bien grande y estás más que Ah, mitad, nosotros más que felices es obvio. de poder pasar tu película cuantas veces sean necesarias en nuestra sala. Cuando Nuestro se pueda. público va a venir definitivamente. Así que tienes las puertas qué abiertas, bella. bueno, la puerta, porque es una puerta. Sí, Por supuesto, queridos, tomo la invitación con toda alegría. Por fin podré conocerlos en persona, cuando eso suceda. Y pues muy agradecida. Y por supuesto, vamos a verla en pantalla grande sin duda. Vamos a encontrar bueno, el Y momento, nada Melin, más, poco a poco. gracias. Melin, una pregunta que suelo hacer un poco pesada en estas transmisiones en vivo, pero que ya son costumbre, pero que le gusta escuchar a la gente que mira las transmisiones y que las pide también es si tienes algunas, pueden ser películas favoritas, algunos directores o directoras favoritas, referencias que a ti te muevan, que a ti te gusten, como para recomendar por acá. Uf, son muchísimas, pero a ver, comenzaría por pendientes míos, ¿no? Ahora mismo estoy tratando así, cuidando la billetera siempre, ¿no? Pero tratando de ver todas las películas del maestro Yasuhiro Ozu, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que es uno de los cineastas que vale la pena mirar toda su obra, ¿no? Y tiene muchísimas películas. ¿No? Entonces, encontré que Filmin tiene una gran cantidad de películas suyas en la plataforma que creo que es europea. Y entonces, pues Ujú. nada, conseguirse una conexión VPN, pegarse al módem y pagar los 2,5 euros, me parece que es, o 2,9 euros. O bueno, si son pirateros, pirateen, pues, ¿no? Este, yo ya un poco paso, porque encuentro un montón de películas piratas, pero me pasan links por ahí, o no sé si piratas, pero así de gente que por alguna razón tiene los links, ¿no? Pero de muchos cineastas, ¿no? Y que está claro. como desperdigada la obra. Y entonces, si quieren, pues seguir uno ahí, es como Filmin tiene una buena cantidad de osu, ¿no? Buenísimo. Este, sí, ese es Buenazo, el que ahorita se me viene a la mente. Perfecto, pero muchas gracias. buenazo. Perfecto, eso es lo que buscaba. Gracias, Comenzar por Melina. Tokyo Story. Tokyo Stories. Perfecto. Yo lo voy a Perfecto. apuntar también para verlo. Ah, bellísimo, bellísimo maestro. Que nos reconcilia además con la casa y la familia. Uf, hay que verlo, hay que verlo. Necesario. Bueno, Ya, Melina, Melina, un muchísimas gusto. gracias. Gracias a ustedes, un placer conocerlos. Ya Gracias a estamos todos los que nos hablando. acompañaron. Sí. Estamos al Chao, contacto. cuídate. Chao, Nos Chao, Melina, chao. vemos. cuídate. Gracias. Gracias. Acá. Ya está. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos, por sus preguntas, por sus comentarios. Y bueno, nos vemos mañana con Natasha Natasha Breyer. Breyer, una formidable directora de fotografía, pata, amiga, por ejemplo, de Nicholas Winding Refn. Así que, El año pasado, Roger Dickens, que es el maestro de la fotografía, le dijo que Honey Boy fue su película con la mejor fotografía del año para él. así es. Así que ya estaremos hablando con Estamos ella mañana. bastante emocionados de conversar pues, con alguien que ya es una gran directora de fotografía y que
seguramente tiene una Sí, carrera por pero como delante. dice Carlos, si les gusta particularmente Nicolas Winding Refn, director de Drive, de The Neon Demon, mañana hablamos con su dupla fotográfica con la que trabaja en el cine y en la En publicidad. publicidad. Así que eso, hasta mañana.